El burnout ha sido incluido desde finales del año pasado como una enfermedad laboral de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en México. Sin embargo, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cuáles son sus características? Y sobre todo también, ¿cómo afecta la vida del trabajador y la productividad de las empresas? Soy Eduardo Lara y en 15 hablaremos de este tema con Saiteli López, psicóloga laboral. Saiteli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Saiteli, un problema que no es nuevo, ya viene de algunos años para acá, bueno, al menos la terminología como tal del burnout o síndrome del desgaste emocional, del desgaste ocupacional o laboral, y que sin duda afecta a muchísimas personas en México, en el estado de Chihuahua y sobre todo aquí en Ciudad Juárez no es la excepción. Hay muchos trabajadores que pasan por este síndrome o están pasando por este síndrome y no se han dado cuenta. Entonces ahí es donde hay un problema, pero platícanos tú, ¿cuáles son las características, en qué consiste este síndrome? Claro que sí. Cabe destacar que este es un síndrome muy silencioso, muy normalizado también aquí en México, ¿no? Es en el 2022 que México empezó a llevar a cabo pues como reconocimiento como tal al síndrome, ¿no? En las empresas está muy visto, pues diferentes características las cuales voy a mencionar. Tenemos lo que es el estrés como tal, tenemos insomnio, tenemos irritabilidad, el aislamiento social, tenemos también lo que sería pues el desgaste en general, tanto físico como emocional. Tenemos ya síntomas más físicos como dolores de cabeza, dolores de espalda, empezamos con incluso hasta ronchos, ¿no? Las alergias, todo esto. Entonces, son varias cosas que tú puedes detectar personalmente, pero también ahí tiene mucho hincapié la empresa como tal, el estar observando. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son, primero, las red flags que uno tiene que detectar para decir, estoy pasando por esto? Claro. Y segundo, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las principales causas que orillan a una persona, que orillan a un trabajador a padecer por esta situación? Claro, las red flags, pues realmente son muy graduales los síntomas, ¿no? Pero creo que el foquito rojo principal, sobre todo, es esta falta de concentración, la falta de, más bien la falta de paciencia, que llegamos a ser pocos tolerantes a la frustración, ¿no? Esto también de no tener buena memoria también es un factor importante. Y bueno, hay varios factores, está lo que sería el sobrecargo de trabajo, exceso de un mal salario remunerado, tenemos también las horas extra, que muchas veces pues por esto de México de ponernos la camiseta, pues nos lleva a un exceso, ¿no? El no poder controlar este trabajo. También tenemos lo que sería las exigencias del jefe, de la empresa como tal. Y pues más que nada, si no somos personas perfeccionistas, también muchas veces nos orilla a tener este estrés. ¿Cómo se diferencia este síndrome del burnout o, por ejemplo, otros síndromes que también están incluidos ya en la Ley Federal de Trabajo como enfermedad laboral, como el estrés, por ejemplo, o la ansiedad, que ha sido también otro de los temas importantes en cuanto a salud mental? ¿Cómo se diferencia? Claro. La característica de este síndrome es que si tú tienes burnout, te puede llevar a otro trastorno, te puede llevar al trastorno de depresión, el trastorno de ansiedad. Durante el burnout podemos sentir ansiedad como este estado, pero no como tal el trastorno, ¿no? Entonces, el burnout simplemente podríamos decirlo que es una bandera roja, un síntoma que te va a llevar al trastorno de depresión, al trastorno de estrés crónico. Entonces se diferencia en que es como, ¿cómo lo podría decir? Como un semáforo. Estoy llegando a estos niveles. ¿Esto cómo impacta, por ejemplo, también en el entorno laboral, ¿no? Cuando un compañero de trabajo ya está atravesando por esta situación, está en un desgaste emocional bastante crítico, y cómo empieza a afectar también, ahora sí, a sus compañeros en el entorno. Bueno, se puede ver porque andamos muy irritables, a lo mejor tú conoces a una persona y es súper carismática, ¿no?
pero se empieza a aislar, empiezas a procrastinar también. Tú como compañero pues, puedes conocer a tu amigo y sabes que pues él es una persona muy relax, anda muy movido, pero ahorita anda pues, muy estresado, ¿no? Ahí tenemos la responsabilidad como compañeros, como jefes también, preguntarle, oye, ¿qué tienes? Te he visto muy diferente, porque empieza también a mermar la productividad, viene a lo mejor sin descansar, no viene a lo mejor con muchas ojeras. Son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede evitar caer en esta situación? El papel también que juegan los expertos en el área de salud mental, psicólogos, terapeutas y demás, en los centros de trabajo para prevenir estas situaciones. Claro, se puede prevenir. Nosotros como trabajador de manera personal, el aprender a decir que no, ¿sí? Con nuestras exigencias que nos ponen nuestros jefes. A lo mejor va a haber situaciones en las que tengamos que quedarnos más tiempo, dar el doble y todo esto, pero sí es importante el priorizar nuestro descanso. Sabes que hoy no puedo, la verdad me siento muy cansado. Hay que saber y ser conscientes de que nuestro cuerpo es un vehículo, ¿no? Y si no le echamos la gasolina, por ejemplo, que es el descanso, la buena alimentación, pues no vamos a rendir como debe de ser. Y esto es en el centro de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando este síndrome se traslada a la casa, a nuestro hogar? ¿Cómo impacta también en la vida social, en la vida personal del trabajador, el estar pasando por esta situación? Claro, empiezan problemas familiares. De hecho, muchas personas que sufren este síndrome empiezan con problemas de divorcio, problemas con los hijos, ¿no? Porque pues somos seres humanos, ¿no? Y si no hay una buena gestión emocional, empieza a afectar en la relación pues, social, ¿no? Con todos. También cabe destacar que el personal que tiene más, ¿cómo lo puedo decir? ¿Que es más propenso? Más propenso, perdón, claro. ¿En esta parte? Sí, serían todos los sectores de salud, los docentes y también el personal de servicio al cliente. Pero todo está propenso, todos somos, no estamos exentos, pero sobre todo ellos, ¿sí? Son, de hecho, áreas en las que precisamente tratas con mucha gente. Exactamente. Y eso puede generar estas situaciones, por ejemplo, cómo te habla un cliente, cómo te habla la persona, si es muy reiterativo este trato a lo largo de los días. Eso puede provocar esta parte. Así hay un alto nivel de exigencia, o sea, por parte ya sea de tu jefe, de tus compañeros y pues el propio, ¿no? Entonces esto es lo que lleva a elevar tu sentido de perfección, ¿no? Así es. ¿Qué estrategias se pueden implementar desde las empresas, desde los centros de trabajo, para, por ejemplo, garantizar que los trabajadores tengan condiciones óptimas para hacer su trabajo, que tengan condiciones óptimas para, por ejemplo, tener tiempo de calidad para ellos? ¿Qué se puede hacer? Claro, mira, ahorita sí está muy establecido y recomendable que haya un psicólogo dentro de las empresas, ¿no? De los centros de trabajo, o bien contratar a uno de forma externa por honorarios. ¿Para qué? Para que hayan evaluaciones psicométricas, test para checar el nivel de estrés. También están pues estas capacitaciones ya sea para el Departamento de Recursos Humanos, los jefes directos, para que sepan detectarlo y sobre todo pues que haya una psicoeducación, es decir, hablarles sobre el burnout, cómo prevenirlo. Tenemos estos como breaks, ¿no? Entre la jornada laboral. ¿Saben qué? Vamos a tomar 15 minutos de irnos a la cafetería, vamos a hablar sobre esto. Este tipo de dinámicas ayudan mucho también, lo que serían, por ejemplo, vamos a tener un día de campo y vamos a hacer partícipes a las familias de los trabajadores. El punto es que ellos se sientan partícipes de la empresa con el sentido de pertenencia. ¿Cómo ves también esta parte o estas iniciativas que también han implementado muchos centros laborales, que son los llamados sueldos emocionales? Claro. Que son no nada más el tema de pago por horas extra en dinero, sino en tiempo de calidad. Claro, creo que hay que tener cuidado con esos bonos porque puede llevarnos, como decíamos ahorita, ¿no? A la exigencia. Voy a dar todo mi 200%, aun y cuando mi cuerpo está muy cansado, ¿no? El cuerpo, como decía ahorita, es un vehículo, pero el cansancio mental también pues te lleva a padecer muchas enfermedades, no solamente fisiológicas, ¿no? Llegamos ya a enfermedades
que nos pueden llevar a riesgos de la depresión, de la ansiedad. Entonces, yo pienso que estos bonos emocionales, como comentas, son un arma de doble filo. En el tema, por ejemplo, cuando una persona está atravesando por este síndrome y ya explota, que ya no puede aguantar más la exigencia, ya no puede aguantar más el lugar, lo más recomendable es salirse de ese entorno, renunciar a ese sitio de trabajo, a pesar de que esto pues, comprometa obviamente sus finanzas, comprometa otras situaciones personales, o lo mejor es, en este caso, pues buscar esa ayuda profesional. Yo creo que lo primero que se debería de hacer es justamente buscar la ayuda profesional. El tema de la psicoeducación, el tema de informarnos qué estoy viviendo, qué estoy teniendo, tenerle mucha importancia y mucho respeto también a la salud mental, ¿no? Porque es igual de importante que la física. Entonces, si yo ya estoy detectando síntomas que me están llevando a una mala productividad, a una mala relación con mi familia, con mis compañeros, busco ayuda profesional de un psicólogo, un terapeuta. Y si eso, por ejemplo, ya te orilla a dejar tu área de trabajo, pues es lo mejor, ¿no? Porque tu salud es primero y por eso se llama síndrome del quemado, porque realmente estás quemándote con tus labores. ¿Es contagioso? Pues por no. decirlo así, ¿no? Por sí. decirlo así, o sea, es contagioso porque, por ejemplo, cuando una persona está así, puede orillar, por ejemplo, a algún compañero de trabajo, le contagia esa emoción y también puede estar sufriendo por ese mismo síndrome. Yo lo diría que más o menos podríamos decirlo que sí, porque podemos concientizar al compañero, sabes que yo estoy viviendo esto, tú traes lo mismo, los mismos síntomas, y ahí empieza ahí como una cadenita, ¿no? Ya quería destacar que esto muchas empresas hacen mucho hincapié en la rotación de personal, empiezan a ausentarse. Entonces, todo esto, pues a lo mejor las empresas tienen normalizado, ¿no? ¿Por qué se me está yendo la gente? ¿Por qué en este puesto en específico no me está durando la gente, se me va el mes? Pues es porque ahí hay mucha exigencia. Entonces sí diría que puede ser contagioso. Puede ser contagioso hacia el resto de los compañeros, y eso obviamente pone en riesgo la productividad de la empresa. Los riesgos que corren las empresas al tener un trabajador o varios trabajadores con este síndrome, Saiteli, ahorita comentábamos, bueno, pues uno, la baja productividad, pero ¿cuáles son otros riesgos que pueden correr cuando se detecta una persona con este padecimiento? Claro, lo que comentaba ahorita, el ausentismo, a lo mejor que tengan mucha rotación, afecta también, aparte de la productividad, el desempeño, ¿no? Porque tenemos esta idea errónea de entre más trabajo haga, entre más horas le meta, pues voy a producir más, pero pues no, o sea, ya está comprobado también que hay países incluso donde trabajan menores horas y está el desempeño, el nivel de productividad muy bien. Entonces realmente afecta en esto a la empresa, ¿no? Tú puedes detectar, híjole, no me está durando aquí la persona, y es por eso. ¿Te ha tocado casos, en particular atender casos de burnout? Sí, me ha tocado. Lamentablemente tuve 2 casos y ahí las personas tuvieron que retirarse de la empresa porque a pesar de que estaban tomando terapia conmigo, ya tenían un nivel de quemado pues muy exigente. Así es, ya no estaban satisfechos, ¿no? Entonces era por eso. Saiteli, pues agradecemos muchísimo tu participación este día en 15. Es un tema bastante interesante, el burnout, y la importancia también de estar consciente de la salud mental de nosotros mismos, como trabajadores, como personas, para estar bien en nuestro centro de trabajo, en nuestro hogar. Hay que darle prioridad a nuestra salud mental, y obviamente si se detectan estas señales que has dado a conocer para identificar este síndrome, hay que acudir a buscar ayuda profesional. Así es, sobre todo que se sientan pues que no son los únicos que están sufriendo, ¿no? Es un síndrome silencioso, pero hay que buscar la ayuda. Saiteli, pues muchísimas gracias por tu participación el día de hoy en 15. Soy Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio.